social, hablar de cooperación para el desarrollo en un marco como una fundación que lleva el nombre del fundador del Partido Socialista Obrero Español y la Unión General de Trabajadores, que tenía una profunda visión internacionalista del mundo ya en el siglo XIX. Y creo que es una mesa, ¿no? Preguntaba antes Luisa García, presentar la fundación, que pintaba hablar de la transición justa en un curso sobre justicia social, pues ha quedado muy evidente, y creo que ahora también vamos a ver qué pinta hablar de cooperación para el desarrollo en un curso sobre justicia social. Tenemos a dos personas que nos conocemos hace ya muchos años y que son probablemente de las personas que más conocimiento tengan, además por trayectoria, en diferentes ángulos, en diferentes instituciones de la cooperación para el desarrollo en este país. No es por hacerlos anotar, pero es así, ¿no? Contamos con Pablo Martínez Josés, actual director de programas de Oxfam, que tiene, pues, además, me parece interesante, no sabía que es licenciado en filosofía, luego ya doctor en ciencia política, relaciones internacionales, promotor de las acampadas del 07, ahí por el 94, ¿no? Las campañas, para que no lo sepan, fueron una movilización ciudadana que reclamaba que España destinara el 0,7% a cooperación para el desarrollo, y bueno, marcó un punto de inflexión en la cooperación española y en el movimiento social en este país, coordinador de la plataforma 2015 y más, coordinadora de ONGs, fundador de la Mundial, director de la Unión de Capitales Sociales de Iberoamérica, asesor de cooperación en el Ayuntamiento de Madrid, y también tiene experiencia docente y publicaciones. Y José María Vela, actual director ejecutivo de UNICEF España, también con parte de su trayectoria profesional en Oxfam y Intermón Oxfam, en los tiempos de Intermón, director de programas de cooperación de las cumbres iberoamericanas en la SEGIP, amplia experiencia docente académica tanto en España como en Estados Unidos, químico, que también era... Eso fui. Y colaborador en medios de comunicación, y bueno, pues ha sido, cuando he dicho Oxfam, ha sido director general de Oxfam España y también director ejecutivo de Oxfam Internacional, lo cual es una visión entre los dos muy completa, que creo que va a ser muy útil a la hora de hacer este conversatorio, ¿no? Planteamos hacer una conversación, los dos vienen de Sevilla, y creo que me parece un poco de coincidencias poéticas, ¿no? Hoy es 4 de julio, la fiesta nacional de Estados Unidos. Hace una semana estábamos hablando de los resultados de la cumbre de la OTAN, en la que se aprobaba el mayor gasto militar en la historia de la OTAN. Ayer se clausuró la cuarta conferencia de financiación para el desarrollo de Naciones Unidas, en la que, pues ahora nos contarán nuestros conversadores los acuerdos que se han alcanzado en materia de financiación. Por una parte, ha quedado claro, yo creo, ¿no?, las conclusiones de las dos cumbres, sobre todo de la primera, que hay recursos, y la segunda conclusión, que es una cuestión, ¿no?, de prioridades y de dónde ponemos esos recursos y cómo los ponemos, ¿no? Y para ver, ¿no?, empezar la conversación, no sé si estamos a ver primero qué valoración hacéis de la conferencia de Sevilla, si, como se ha dicho, estamos en otro momento histórico, que yo creo que estamos manoseando también ese concepto, porque vivimos momentos históricos cada día. ¿Y qué diferencia, vosotros que habéis vivido otras conferencias, 2015,
lo veis después de Sevilla? Por hacerlo breve, ¿no? Para poder así conversar, ¿no? Yo creo que el contexto que tú planteabas es que hace 10 años, ¿no?, que no se hacía esta conferencia internacional, y creo que es importante entender dos cosas, ¿no? La primera, que este hilo de la Conferencia Internacional de Naciones Unidas por la Financiación del Desarrollo es una demanda que sale de los países del sur en el año 2002, de manera mundial, para poder gestionar de otra forma las asfixias presupuestarias de los gobiernos del sur, de manera en general, ¿no? Y por eso incorpora en esta cumbre no solo a todos los países, sino también a las instituciones financieras internacionales, a los distintos programas de Naciones Unidas, etc. En 2015, sabéis todas y todos que es cuando se va a tomar la agenda 2030, ¿no?, desde el 9 de septiembre, y tiene lugar la tercera cumbre en Addis Abeba, pues a finales de agosto, de los jueves, un mes antes, ¿no?, prácticamente de la relación. Ya todas y todos sabíamos que se iba a tomar una agenda que iba a ser mucho más amplia, con 17 meses, que iba a plantear desafíos que trascendían un poco esta lógica norte-sur, ¿no?, de norte los países desarrollados, extraambientes, que ayudar al sur, sino que ponía la idea de sostenibilidad y la idea de los modelos de desarrollo inadecuados que tenemos en el norte, por lo tanto nos ponía objetivos a los países del norte y a los países del sur, y cambiaba ese paradigma. Pero al mismo tiempo el descansamiento, la ampliación de la agenda decía, bueno, ¿dónde está el dinero para poder afrontar todos estos desafíos? Y entonces se acordó en aquel momento la agenda de acción de Addis Abeba, que es como la declaración final, ¿no?, de aquel momento, en la que, bueno, pues había bastantes acuerdos, pero de alguna forma no se rompía con esta lógica de que hay espacios de decisión sobre la financiación a nivel global que están bien agarraditos por los países del norte, ¿no? En algunos casos, como es el caso de ayuda en el CAR, ¿no?, el Comité de Ayuda al Desarrollo, donde estamos los países donantes tomando decisiones. Para otras cuestiones, pues la lógica de voto que hay en los ombuds, en las instituciones del Banco Mundial, del Fondo Monetario, pues hace que los países que pagan más cuota, más ricos, pues tengan mucho derecho de bloqueo y de veto. La deuda externa pues se gestiona en clubs de acreedores, casi privado, donde Rebeca Guzmán el otro día grabó una intervención y era directora general de la ahora, ¿no? Y hacía una intervención que explicaba gráficamente, dice que explica cómo los países del sur van a negociar su deuda externa. Eran todos los acreedores que tienen, que sientan a él solo en una mesa, sin agenda, y dicen, bueno, pues usted tiene que pagar esto. Pero no dejan que los países del sur puedan tener posiciones conjuntas, que puedan plantear reprogramaciones o algo de ese tipo, porque son lugares dominados, digamos, por eso, ¿no? Y entonces en aquel momento pues, no se toma ninguna decisión relevante en esa materia, ¿no? El gran tema de hace 10 años fue necesitamos crear un cuerpo, lo llaman un task body, entonces, un cuerpo en Naciones Unidas que se encarga de gestionar el tema de la cooperación fiscal a nivel internacional. Estamos hablando de que los estados necesitan gastar presupuesto público en ayuda oficial al desarrollo, en políticas sociales, en provisión de servicios públicos, etc. Pero no hablamos nunca del capítulo de ingresos de los países, ¿no? Y tenemos países, datos que escuchamos por ejemplo, ¿no?, como decir recientes, pues México, se calcula que México solo puede recaudar en torno al 17% de lo que debería ser la base imponible real, ¿no? Entonces hay muchas limitaciones por parte de muchos países, y esas limitaciones no son estrictamente nacionales, tienen que ver también con acuerdos internacionales de cómo se tributa fiscalmente, si tú produces acá en un contexto de globalización, de deslocalización productiva, de mucha ingeniería fiscal también, ¿no?, para tratar de eludir impuestos, etc., ¿no? Entonces la propuesta era crear una convención marco, y no se acordó, no fue el documento de hace 10 años. Entonces, durante estos años, el grupo de países africanos especialmente han conseguido crear esa convención marco para la regulación de los impuestos internacionales en Naciones Unidas hace 2 años, con los votos en contra inicialmente, por supuesto, de Estados Unidos, también de Japón, de Canadá, etc., y de la Unión Europea. La Unión Europea ha sido oponiéndose, ¿no?, de manera clara a esa convención marco para que se acuerden esas cosas en un ámbito donde estén sentados, por lo menos, los países de su
Llegamos a esta cumbre y digamos que el gran tema era algo parecido pero para gestionar la universidad. Y eso pues tampoco se ha conseguido el acuerdo. El presidente uno de los vicepresidentes del Grupo Africano, en una de las sesiones de Sevilla, dijo muy abiertamente: como no han querido acordar una convención marco, tendremos que hacer igual que hemos hecho con la convención marco de los impuestos, tenemos que hacer una ley. Entonces, cuento esto porque para mí una de las diferencias notables de 2015 al 2025 no está en que tengamos más dinero disponible para las cosas que queremos, no está en que haya acuerdos que vayan a ser muy eficaces, ahora contaremos algunos que sí pueden ser hechas, ¿no?, con las que ir trabajando, pero sí que se ha puesto mucho más de manifiesto esta lógica desvergonzada de quién manda en estas cuestiones, ¿no? Y cada vez resulta como más complicado, ¿no?, evitar que haya una especie de rumor constante, ¿no?, acerca de que las medidas que se están planteando, especialmente en países del sur, ¿no?, y desde muchas plataformas de sociedad civil, están llenas de sentido común, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que se esté a esa batalla, pero creo que es más visible que hace 10 años, donde la narrativa dominante era vamos a necesitar trillones de dólares y por lo tanto vamos a esperar que venga el sector privado a ser el principal motor del desarrollo, ¿no? Ha habido muchas declaraciones en los meses previos a esta cumbre, el propio dirigente de la comunidad diciendo que esa lógica de dignos tutrilos que esperábamos que el sector privado ayudara, ¿no?, y contribuyera a generar procesos de desarrollo ha fracasado, ¿no? En Oxfam, días antes de la cumbre, publicamos un informe, un estudio en el que, tratando de buscar qué ha pasado con esos trillones, ¿no?, durante estos 10 años, pues calculamos que el 1% más rico del planeta ha conseguido ganar 33,9 billones de dólares en estos 10 años. Esta cantidad, para ponerla en contexto, es 22 veces lo que el Programa de Naciones Unidas considera que necesitamos para erradicar la pobreza en el mundo. Entonces, bueno, vuelve de nuevo el capítulo de ingresos a estar de moda, vuelve todo lo que tiene que ver con cooperación fiscal, la necesidad de que los países puedan recaudar lo que es justo. Se calcula que esos 33,9 millones, el 1% más rico del mundo, solo pagó un 0,3% de impuestos en estos 10 años. Entonces, hay muchas posibilidades. Hay una iniciativa que se ha puesto en marcha con una de las plataformas de acción de Sevilla, ¿no?, que es esta del Tax for Rich, ¿no?, de generar una base, un impuesto mínimo global, ¿no?, para estas grandes fortunas, con un cálculo hecho con una serie de expertos y demás, que podría suponer una recaudación importante, ¿no? Además, al hacerla de manera general se podría distribuir a los países en función de sus necesidades, ¿no? Se ha presentado una iniciativa fuera del acuerdo, digamos, porque el acuerdo se menciona pero no se operativiza, ¿no? Y se me olvidó decirlo, pero este acuerdo, como desde todas estas conferencias, son acuerdos no regulares. En muchos casos se puede quedar literalmente. Entonces sí se ha creado una plataforma en Sevilla que ha presentado el gobierno de España junto con Brasil y Sudáfrica, que es resultado de los países de todas las redes de esta organización, para los superricos, y vamos a esperar, ¿no?, que por ahí se puedan seguir viendo países y demás para hacer efectivos. Y es una de las pequeñas buenas noticias en un contexto donde la declaración final de los gobiernos de Sevilla pues no se pueden extraer grandísimas cosas, ¿no?, porque es muy difícil conseguir un acuerdo, más aún a partir de enero, cuando la administración Trump empezó a dinamitar las negociaciones sobre el texto, mejorar, tratar de arrastrar a otros países a ese sector europeo, que afortunadamente no lo consiguió. Y el acuerdo fue votado por 192 países, Estados Unidos votó en contra y se salió, y anunció que se salía del proceso, ¿no?, lo cual pues no iba a seguir. Entonces, en ese contexto de amenaza a los acuerdos multilaterales, de amenaza a las instituciones supranacionales que se ocupan de los problemas comunes que todos tenemos, que encabeza Estados Unidos con todo ese sector ultraderechista y liberal, ¿no?, que quiere acabar con todo ese multilateralismo. Yo creo que es una buena noticia que se haya conseguido alcanzar un acuerdo, ¿no? El contenido, como digo, pues
si es una respuesta de 192 países, porque hay una lógica que es como indiscutible, ¿no? Y es que si la alternativa al multilateralismo es la geopolítica de la guerra, la geopolítica de que gane el más fuerte, la mayoría de los países del mundo se sienten débiles y necesitan esos espacios multilaterales, ¿no? Entonces, bueno, por ahí van algunas de las primeras acciones. Oscar es una de las banderas que está trabajando todos estos años, la de la fiscalidad, de la justicia fiscal. Pablo ya ha apuntado algunas cuestiones. Hablamos de la sostenibilidad del desarrollo ambientalmente, pero económicamente tiene que ser. Entonces, el tema de fiscalidad, ¿creéis que con los compromisos de Sevilla hay motivos para la esperanza? El que se hayan incluido compromisos, ¿no? La voluntad de que se haya resuelto una cuestión que ya estaba en la Isabela sobre las tasas de los créditos, el tema de la valorización de recursos domésticos. ¿Cuál es tu valoración? ¿Cómo lo ves? O sea, estoy algo de dos veces. Primero a la Fundación por habernos invitado. Estoy un poco menos en el día a día al estar en el ámbito y no me he gustado porque sigo siguiendo como ex y como interesado, y de hecho estaba con Pablo el reconocimiento de esa super iniciativa, además en la parte práctica ha sido muy bien planteada, ¿no? De cómo poner impuestos más significativos a los grandes ricos, a los billonarios, como otros países que podrían sumarse. Nada fácil, pero bueno, si el destino se empieza a andar en caminos es muy difícil que se pueda seguir. Yo, lo que me ha parecido es del último punto de lo que estaba diciendo Pablo. Yo tiendo a ser positivo, tiendo a buscar siempre vías de por dónde hay esperanza, por dónde hay una cierta inspiración, o puedes encontrar ánimos para poder seguir. Y creo que en el contexto geopolítico en el que estamos, la conferencia de Sevilla ha ido francamente bien por el contexto geopolítico en el que estamos. No era esperado y ha ido especialmente bien porque se salió de Estados Unidos, claro, ese es el factor crítico. Había planteado 400 enmiendas, que prácticamente es una enmienda entera, a toda la palabra que fuera sobre clima, sobre sostenibilidad, sobre impuestos, sobre género, sobre equidad, sobre inclusión, para que de todo el documento, era otro documento. Pero lo positivo es que al final, por más que se ha producido el crítico momento de que se agüe, de que se pueda dominar esto aquí, esto allá, que falta concreción, que falta. Pero acabamos con un tipo de documento, que es un poco un tanto viejuno, pero al uso de las conferencias, ¿no? Nos mantenemos en esos estándares. ¿Falta concreción? Sí, nunca la hubo. No es nuevo. Y sin embargo, a partir de ahí puedes apalancar. Yo creo que ha sido una excelente idea del secretario general de Naciones Unidas sobre la plataforma de acción, muy apoyado por el gobierno de España, por decir, ya que no vamos a poder hacer una concreción de todos a una, lo que costó que la agenda de 2030 saliera, los objetivos de desarrollo sostenible, que mira que en su momento nuestro cuestionamiento son débiles, tendría que haber llevado algo más allá, no son suficientemente, pero y ahora es como una agenda casi revolucionaria, que hace falta defender con uñas y dientes. Es muy difícil el que se llegara a otros acuerdos. Y sin embargo han salido 130 iniciativas de coaliciones de los que quieren hacer algo entre países, agencias, instituciones varias, absolutamente diversas, de bonos verdes para la Amazonía, a la facilitación de los trámites de las pymes africanas, a esta iniciativa de carbono. Y por ahí va a ir, solamente va a poder ir por ahí
en el tiempo en el que estamos. Uno, demostrar que el grueso de los países, por más que tengan diferencias, que la UE se puso a dar más pasos en el tema de deuda o en el tema fiscal, que estamos en un capitalismo creciente en el sur global también. O sea, que tenía que tener cuidado de los partners con que partners con los que está. A pesar de eso, hay una renovación del compromiso multilateral de vernos juntos en algo y de una redacción que sigue siendo aquella que resuena el consenso sobre el desarrollo de estos últimos tiempos, que es perfectible, imperfecto y que lo querríamos cambiar, pero que lo que no queremos es que se destroce para ser cambiado porque sabemos que son los monstruos. Esto es el factor 1. Y 2, hay mucha energía para generar iniciativas parciales. Hace falta reconocer eso. Esto es que no es nuestro fenómeno, o sea, tirar de esas iniciativas parciales para adelante, porque es de donde se puede conseguir impacto. Una palabra sobre el sector privado, porque yo creo que lo ha mencionado Pablo, ese momento ALICE, el From Billions to Trillions, estaba efectivamente muy apalancado en el sector privado, que sabe que iba a venir a conseguir financiación. Hablaremos ahora sobre los recortes en la financiación. La realidad en esta década es que no ha venido. No ha estado, pero quizá porque hubo un error de concepto. El sector privado va a ver donde haya rentabilidad. Entonces, hay algún segmento de rentabilidad de los obesos, fundamentalmente en el ámbito de la transición ecológica, fundamentalmente mitigación del cambio climático y algo en adaptación del cambio climático. Hay muchos sectores de los que se intenta financiar, el desarrollo, salud, educación, donde no hay retorno y casi mejor que no lo haya, porque si lo hay es como una desigualdad creciente. O sea, esperar que iba a venir de ahí fue muy difícil. Esto sí que seguro fue pensar que podía pasar algo que no ocurriría. En estos 10 años se ha desarrollado toda una eje de economía de impacto que conecta ambos mundos hacia emprendimiento social, hacia unas economías alternativas, con una exigencia, y es precisamente el único terreno económico empresarial donde hay una conexión financiera, donde hay una conexión con sectores sociales de una forma algo más expresa, digamos, infancia incluida, pero no tiene la dimensión. Estamos hablando de 70.000 millones en el mundo entero, y esto tirando muy por lo alto, y la inmensa mayoría está en los propios países donde esos activos financieros están puestos a funcionar. ¿Que hay que seguir contando con la empresa cuanto más mejor y con el mundo financiero en estas conferencias? Claro que sí, absolutamente, pero no porque vayan a hacer una aportación directa, expresa, sino con capacidad tecnológica, para crear empleo de una cierta manera, por su negocio, por el corazón de su negocio, que puede ir en una dirección buena. Esperar que va a ser quien va a producir esa financiación, va a ser el camino del desarrollo económico que puede ser más alto. Última palabra, pero dando pie a lo que supongo que nos vas a preguntar o de una forma que va saliendo, es que esto se ha hecho en un contexto más bien de reducción de fondos públicos. Y que por tanto el asunto fiscal en el lado ingreso, lo mejor que ha salido es lo que ha conseguido empujar Oxfam con dos países que está sumándose otro, y la constancia y constatación de que eso está ahí. Y en el terreno de la ayuda al desarrollo, pues lo mejor que haría es un refrendo de que resulta importante, pero que contrasta con recortes drásticos, que es lo que estamos viendo ahora, por prioridades fiscales, que son de otro tipo, y por un consenso político más, que no solamente es una repriorización fiscal. Sí, gracias. Por ahí era la segunda pregunta, además en el título, ¿no?, de la mesa de colaboración para la reducción anciana, ¿no? Una de las primeras medidas que tomaron a Trump es la suspensión de USAID, de aquella manera, pero bueno, al final es un recorte de más del 80% de los fondos para la cooperación para el desarrollo. Recuerdo que hay grupos de más de 70 también, pero bueno. Pero claro, el tema es que
firmado el compromiso de llegar al 7 en 2030, pero estamos de facto en un contexto de reducción de la ODE, con lo cual, ¿cómo se puede cubrir esos espacios, de esos gaps de financiación? ¿De qué manera se van a encontrar formas alternativas de financiar las necesidades que hay? Porque no las hay, efectivamente. Entonces, efectivamente estamos en una especie de disrupción, una distopía en el que, ¿no? Decían, seguir el dinero, ¿cómo se va a financiar? ¿Cómo va a afectar esto? Has comentado que la conferencia se dio bien, no estaba Estados Unidos, pero en ausencia de grandes donantes y de grandes contribuyentes a la financiación del desarrollo, ¿cómo se puede redibujar el panorama para realmente no seguir en una vida hacia adelante en narrativas, pero que en la práctica eso al final, en términos, ayer no venía el Lancet, cuantificaba las vidas que va a costar, ¿no? ¿Qué reflexión si se ha hablado en Sevilla, en términos además por ejemplo de infancia, en lo que se está poniendo más énfasis, ¿no? En el coste, yo siempre cuando hablo de infancia recuerdo una frase de Luisa Carcedo de no hay niños pobres en familias que no lo son, no hay pobreza infantil en países, no, si hay recursos, ¿no? Para ello. Entonces, ¿cómo veis? Porque claro, sí, por eso. En países ricos sí que hay pobreza, en familias pobres, en familias ricas no hay pobres. No es salud peligro y te pasó algo, pero solamente para dar la pincelada de lo que se puede en la infancia, y si me trayendo en la infancia. Yo siempre digo, hay niños y niñas que están muriendo ya hoy por esta decisión. Se ha cortado la cadena de suministro del suplemento alimentario básico para salvar a los niños y niñas que están en riesgo de muerte cuerpo. Que es el último mecanismo, es la última red para se agotó porque no hay financiación para ello. Y esto pasó ya, esto pasó en el momento en el que Trump toma una decisión. Porque es cierto que el Reino Unido, Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, etcétera, están en modo de recorte y de reducción, estaban ya pre-Trump uno de ellos, pero están haciéndolo, en absoluto les quiero justificar, pero no es la brutalidad en el tiempo y además acompañado de la denostación, de la caricaturización, del insulto hacia la cooperación, como se ha hecho para lograr acompañarlo y con apoyo público, por lo tanto, que no ha sido menor, ¿no? Esta es la consecuencia. La consecuencia para UNICEF es una caída de la financiación drástica de un día para otro de 1.400 millones, de los cuales tenemos una expectativa de conseguir una recuperación que es bastante marginal. Esto tiene para países de Centroamérica, Caribe, para el tema migratorio, en el Darién hoy ya no hay protección a la infancia. Muchísimas una cosa porque no solamente UNICEF, son otras, y así podríamos seguir. Es decir, así podríamos avanzar. América Latina, sobre todo Centroamérica y Venezuela, absolutamente devastable. Y también con una medida muy significativa, Asia, algunos países, digamos, ya sé. ¿Hay rescate posible? No lo hay. Si vamos a lo macro, vamos a la discusión de la que estábamos hablando antes. Si nos vamos a lo micro, especialmente en ayuda humanitaria, para diferenciar la financiación innovadora, ni de impact investment, ni de blended finance. Ahí no hay o hay financiación estricta y la sociedad civil, por suerte, sigue siendo solidaria y sigue siendo consciente, o lo que tenemos en la brecha, que está haciendo gigantesca y se cuenta, como lo ha hecho Lancet y es Global también ha hecho algunos estudios, en millones de digamos, vidas y de forma especial de los niños. Sí. Tenemos una duda, yo tengo una duda, ¿no? Es que estamos ahora mismo asistiendo a no sé si me ha pasado, un cambio de paradigma de la operación, porque el volumen de lo que supone la suspensión del dólar norteamericano para el propio sistema no es despreciable, es importante. Y creo que lo importante, además, lo más importante, tenemos
de agosto calcula que directamente a partir de la suspensión de algunos programas de ayuda humanitaria de la USAID, 3.300.000 personas morirán este año. Por falta de ese acceso directo a alimentación. Creo que no hablo de 5 millones de personas con desaparecidos 3 o 4 años por abandonar progresivamente los tratamientos, los tratamientos frontales y, bueno, es decir, que estamos hablando de personas que viven en las comunidades y los territorios más vulnerables de los vulnerables, dependen de esa asistencia humanitaria, ¿no? Y son muchos millones de personas, y eso es lo primero. Pero también, por ejemplo, era curioso cómo desde enero que empezó Trump a suspender y a denostar y a cuestionar el propio ámbito del sistema internacional de cooperación, pues como por ejemplo entre los oficiales del Comité de Desarrollo del país tampoco saben qué va a pasar. Que casi la mitad de la estructura del órgano de la OCDE pueda estar en riesgo. Entonces, por volumen y por importancia, ¿no? Los efectos son un poco impredecibles. Yo creo que hay que tener en cuenta por lo menos dos cosas, ¿no? La primera, mencionaba Chema, no es lo mismo la suspensión de programas de Trump que otros recortes, ¿no? Antes de la suspensión de programas de Trump, en enero, ya veníamos menos recortes, ¿no? ¿Y qué tienen en común los recortes que hemos visto en Suecia? Creo que es un 7,1% me parece por ciento que se redujo la ayuda, ¿no? En el año 2024, antes de la entrada de Trump. ¿Y qué es lo que tienen en común los países, algunos de ellos que habían sido países campeones, ¿no? Como Suecia, Bélgica y otros que redujeron ya el año pasado? Pues tienen en común el avance de esta ultraderecha transnacional. Tienen en común que o han entrado en gobiernos o han entrado en posiciones de máxima influencia sobre los gobiernos de los parlamentos de estos países, y uno de los focos es la cooperación. Y esto es transnacional. Y esto lo estamos viendo aquí en comunidades autónomas, donde Vox tiene capacidad de influir en los presupuestos y está condenando, denostando la cooperación. Conocemos muchos discursos y chiringuitos y tal. Bueno, cuando hace 2 o 3 años decidieron asumir la Agenda 2030 como foco de sus odios, ¿no? Pues la cooperación vinculada a eso, como es lógico, pues está ahí, ¿no? Y tienen como eso, es decir, hay un factor ideológico vinculado al avance de esta ultraderecha, de este movimiento iliberal internacional, que tiene tintes y que no podemos separar de otras decisiones que toman sus gobiernos también, que tienen que ver con la salud democrática de esos países, ¿no? Reducen cooperación, pero todos esos países también reducen apoyos a las organizaciones de la sociedad civil en cada uno de esos países, ¿no? O proponen medidas parecidas a la eliminación de los criterios estos de diversidad, equidad e igualdad, ¿no? Que en Estados Unidos, pues creo que fue el mismo día que firmó la primera suspensión, la misma oficina esta de idiomas eliminó esa norma, ¿no? Por la cual todas las políticas públicas, subvenciones, becas, etcétera, tienen que tener en cuenta criterios de diversidad, equidad, ¿no? Entonces, quiero decir que son iniciativas de carácter racista con sus propios ciudadanos, de carácter xenófobo hacia la posibilidad de desarrollo de otros pueblos, ¿no? Y que en el ámbito internacional no quieren acuerdos, no quieren compromisos, lo que quieren son, bueno, pues mandar, digamos, de alguna forma, ¿no? Y esa geopolítica de la suficiencia. Creo que es importante contextualizar lo que Cortés ha dicho. Luego llega Trump, cuando ya en Europa y en otros países habían visto estos recortes más breves, llega Trump y lo hace con sus decretazos y suspende y lo hace de manera disruptiva, como él plantea muchas cosas. Y para añadir más gravedad al asunto, la reacción a esta suspensión trumpista pues viene de países de Europa que empiezan a iniciar recortes, introduciendo además y relacionando a veces, como es el caso de la administración del Reino Unido, con la necesidad de invertir en armamento, ¿no? Y en el programa de armamento, ¿no? Entonces, el Gobierno Unido, ¿no? En una de las operaciones que había
presupuesto de ley del 0,7 que había llegado, que el gobierno conservador anterior había dicho que el 0,7 al 0,5, lógica ideológica que decía antes, sorpresa para ellos, en este nuevo contexto ahora este gobierno dice que tenemos que bajar al 0,3 porque tenemos que hacer frente a eso. En Francia, sin hacer mención explícita realmente, pero también se hacen recortes, no se calcula que en 2025, en el periodo 2024-2025, o sea, en estos 2 años, la cooperación de los 7 países más ricos, del G7, se va a reducir casi un 30%, un 28% en 2 años. Y esto no es un recorte. Esto es el recorte más grande que ha habido nunca desde que existe el G7. Por eso, a veces lo cuantitativo puede estar tocando cosas más estructurales, ¿no? Más cuantitativas. El G7 son los países que van a hacer los recortes, que son Japón y Italia, ¿no? Pero el resto y el volumen, el G7 es, son 3/4 partes del total del mundo oficial de desarrollo. Ahí adquiere especial valor que países pues, como España, Dinamarca, Irlanda, dijeran en ese momento que ellos no iban a hacer recortes. Y en ese contexto teníamos que negociar los puntos de la declaración, ¿no? Y tenían los países que negociar. Y aquí es donde yo creo que hay otra buena noticia en el sentido que decías en la declaración, ¿no? Y es que el compromiso del 0,7 se reafirma en este contexto, en el que se reafirma. Y además en esos párrafos de la literatura, y aquí sí yo creo que hay un cambio relevante, hablando de literatura, no de compromisos vinculantes, etc. ¿no? Pero si en 2015 a muchos nos pareció que el capítulo de ayuda oficial de desarrollo se convertía en que los fondos públicos sean catalizadores de los fondos privados, que hagan mecanismos innovadores de fondos mixtos, etc., para atraer al sector privado, es decir, había como una vocación de que lo público sirviera fundamentalmente como atractor, ¿no?, de esa financiación privada. Aquí hay una insistencia en el carácter concesional de la ayuda, ¿no? Y hay una insistencia en 2 de las herramientas que todos sabemos que son más efectivas para los países que reciben esos fondos, ¿no?, que son el enfoque del programa nacional, que se llama, es decir, que esté ajustado a las prioridades de cada país y no tanto a las imposiciones de los donantes. Y en particular se menciona incluso el apoyo presupuestario, ¿no? Es una de las medidas, bueno, pues que más refuerzan, ¿no?, de alguna manera los sistemas presupuestarios nacionales de los países, etc., ¿no? Entonces, yo sí creo que hay un ligero cambio de narrativa, no es por supuesto definitivo, pero eso es más importante y mejor noticia todavía en el contexto que he contado de donde venía. Pero vamos a ver qué pasa, porque son esta resultados. Y la preocupación y los números, si se confirma ese 28% en 2025 de los 3/4 partes de ayuda con un componente de ayuda humanitaria brutal, ¿no?, que tiene todo eso, estamos en una situación muy complicada. Y yo estoy de acuerdo con esos fondos, esa parte de los fondos, eso no va a venir de otro lado. Eso solo se puede explicar, como se ha explicado siempre en la Dirección de Desarrollo, es que son los impuestos de los países que están arriba de la cadena de desarrollo, dedican a los países del sur puedan mejorar la situación, ¿no? Esto ahora ya sabemos que no es solo una cuestión de solidaridad, sino que es una cuestión de justicia climática también, de tratar de compensar en algo pues, todas esas lógicas extractivas que tenemos y cómo nuestro modelo de desarrollo se basa también en muchas explotaciones en países del sur, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí tenemos una agenda importante, ¿no? Mencionaba Chema también la inversión de impacto, ¿no? Bueno, aparece también, ¿no?, mencionada, porque es un capítulo grande, es un capítulo importante, cómo trabajamos, ¿no?, con todo el sector privado, mejor dicho, porque voy a decir ahora una cosa sobre el sector privado, ¿no?, pero con el gran sector privado transnacional, para entendernos, con las grandes corporaciones, las grandes compañías, especialmente de sectores claves como el energético, el minero, el financiero, etc., cómo trabajamos para ponernos de acuerdo en que la rentabilidad que adquieran de sus inversiones sean rentabilidades que se adquieran no a base de violaciones, de explotación de derechos, o sobreexplotación de recursos, y que sea el marco de sostenibilidad, ¿no? Este sería el camino, ¿no? Y afortunadamente hay muchas empresas que están invirtiendo en eso de manera clara, ¿no? Desafortunadamente no son la mayoría.
Y el último matiz que quiero hacer al sector privado. Yo creo, y esto es algo, voy a decir personal, no es tan personal porque hay mucha gente en esto, ¿no? Pero creo que es una conversación de hace un tiempo y que tiene que ayudar, ¿no? Y es que creo que ya no podemos seguir hablando del sector privado. Cuando hablamos de financiación del sector privado, estamos haciendo una mancha demasiado grande. Tenemos que distinguir. Tenemos que distinguir millonarios y todo el trabajo de sociedades que poseen. Tenemos que diferenciar compañías multinacionales que trabajan en sectores estratégicos con alto impacto en infraestructuras, en poblaciones, etc. Y tenemos que hablar de movimientos organizados, de movimientos de la economía social y solidaria, de movimientos que están trabajando en el ámbito de la inversión de impacto, etcétera, etcétera, ¿no? Porque solo una cosa, uno de las plataformas de acción que se han presentado, que también sponsorizamos, era sobre cuidados, ¿no? Y es como en toda esta discusión que hay para que dejemos de pedir la rentabilidad solo en términos de crecimiento económico, ¿no? Producto Nacional Bruto, la renta nacional bruta, cómo incorporamos otras cosas que nos importan mucho para vivir. Nos importa no solo tener más dinero el año que viene, sino nos importa también poder relacionarnos con la gente, poder tener satisfactores que no son directamente relacionados, ¿no? Con el económico, ¿no? Entonces, en esa búsqueda de alternativas para medir esas rentabilidades, en la presentación de la plataforma de acción para los cuidados, que es esto con una coalición de países, también encabezada por España, pero también con la CEPAL, Naciones Unidas y con otras instituciones, decían, queremos promover la participación, ¿no? del sector privado en asegurar mecanismos que trabajen con las personas vulnerables, que trabajen en el ámbito de los cuidados, digamos, ¿no? Estas nuevas sociedades en las que el ámbito de los cuidados pueda ser un factor importante desde el punto de vista económico, pero precisamos, ¿no? Pero no queremos que esto sea un negocio rentable para grandes corporaciones que ya están entrando en ese ámbito, como entran en el de la salud, pero también en el de los cuidados y la protección social. Aquí están. Yo además con toda la experiencia personal la puedo compartir, es decir, la Comunidad de Madrid, para poder acceder a los fondos de dependencia, que es el principal elemento de cuidados para personas mayores, tienes obligatoriamente que contratar a un número de empresas determinadas que solo son, y que son todas propiedad del fondo de inversión, constructoras, etc. Si yo contrato a la cooperativa de trabajadoras domésticas de Vallecas, que las conozco y además tengo una lucha sindical interesante y que pueden hacer el trabajo de cuidar a mi madre de la misma manera, no puedo percibir el fondo de ayuda de dependencia. No sucede en toda España, afortunadamente, pero sucede aquí. Y sabemos, por las sociedades envejecidas, progresivamente, también están envejeciendo las sociedades menos desarrolladas, la pandemia, etcétera, que el tema de los cuidados, entre otras muchas cosas, va a ser un negocio, ¿no? Una oportunidad, un nicho de negocio. Entonces creo que tenemos que ir como autoeducándonos en hablar de distintos sectores privados. ¿Y la Unión Europea dónde queda en esto? Para Estados Unidos, el proceso de hacer la conferencia para la Unión Europea también ha sido un poco tortuoso. Estados Unidos deja un hueco en términos de relaciones multilaterales que podría ser también una oportunidad para reconfigurarse. La Unión Europea, ¿qué papel puede tomar? Estamos viendo que está adoptando en el caso de Gaza, en el caso de Ucrania, antes en la mesa anterior hablaban de lo que está pasando en términos de también de lucha contra el cambio climático, cómo también se está modulando la narrativa, los actos. ¿Qué papel puede Una colaboración nada más, que se me está quedando de Stiglitz. En un panel de ayer en la conferencia, con algún miembro, con algún comisario de la que no recuerdo cuál era, estaba hablando de esto y dice, todo el mundo cree que es una mala noticia o que va a ser un problema que Estados
de cierta duda, o sea, es tan diversa la web, si siguiéramos un poco ese relativa que Pablo estaba diciendo para el sector privado, y en esa diversidad también se está haciendo una cierta discusión. O sea, no es humano. Ha habido, o sea, se buscó un voto en el Parlamento Europeo que respaldara el consenso Sevilla y que respaldara una posición europea al uso de las conferencias internacionales que hemos visto, y no salió el voto. Y no salió el voto en la ampliación de los temas de deuda, de los temas fiscales, los que estaban algo más atrás. Por lo tanto, cuidado con cómo. O sea, que no es ajena, es obvio que no es ajena a una cierta tendencia, es obvio que no es ajena, porque lo estamos viendo a esos recortes en los países miembros que están cayendo a la propia Comisión, porque la Comisión también está en una línea de un recorte de la financiación, de la reorientación de la financiación, menos en las áreas directas, salud, educación, apoyo a los presupuestos locales, acción humanitaria, más en grandes proyectos inversores, tener sentido, todo el foco está puesto ahí. Hay una participación, y esto liga un poco con la pregunta anterior, pero en esta hay una participación del cansancio sobre la ayuda, de una retórica que no es tan bruta ni caricaturesca como la de Trump, pero sí está en el no funcionó, qué hemos invertido en él durante décadas y cómo está el Sahel, como si la responsabilidad fuera del desarrollo que hubiera cambiado el Sahel, y no de los conflictos, de la extracción, del cambio climático, y que eso no quiere decir que la cooperación podría haberlo hecho mejor. Faltaría más, o sea que en absoluto esto es un decir fantástico, como somos buenos, además lo hacemos bien, no, ni una cosa ni otra. Pero claramente no se puede poner ahí, y que va a ser solamente por la vía de esos programas que acompasen financiación, infraestructuras, un poco diciendo China parece que sí que triunfó, y vamos a ver si hacemos una China a la europea en África, como sí podría funcionar. Por lo tanto, estamos también en ese cambio de paradigma de la cooperación clásica. En ese sentido, es una buena noticia, una vez más, el Congreso de Sevilla, porque va en una dirección que nos sirve para poder abarcar, no es menor, que la retórica, deja de ser retórica, y luego hace falta ponerle financiación y hace falta ponerle pasos, pero nos sirve para poder exigir y para poder abarcar luego, pero el deslizamiento va en una cierta dirección. En el terreno del desarrollo global, Europa ocupará el lugar el espacio que deja Estados Unidos. Yo tengo muy serias dudas, pero porque tengo muy serias dudas de ese espacio de desarrollo global, de desarrollo internacional, cómo va a quedar. O sea, más bien tengo dudas sobre el espacio que sobre quién ocupa ese espacio. Y yo creo que China va a jugar, está jugando, un rol más significativo aún, pero pensar que va a ocupar un espacio, el espacio no es el mismo. O sea, no sé si me estoy explicando. Es otro espacio el que ocupa, no es el que deja vacío en el consenso al que estamos acostumbrados en el mundo occidental, América Latina, y es otro. Entonces, lo que puede pasar es que ya no hay ese espacio para que se ocupe. En esto, ¿qué rol juega la OE? Pues la sensación es un poco gafa, ¿no? Es decir, pues no, vamos a ver, es tibio, tímido, es poco claro, es poco, y lo que esperaríamos es un liderazgo para ocupar ese u otro espacio, reconstruirlo, pero para tener una presencia y una voz mucho más significativa, que con unas alianzas que son perfectamente posibles, porque el mundo de los países es un global que también es. Vienen muchos, creo, de América Latina, ¿no? Estamos como estamos, ¿no? Pero hay mucho espacio también para generar alianzas, ¿no? Y esas alianzas, aunque no sean en el mundo entero, pero sí para ciertas iniciativas y para ciertos sectores. Hay la fortaleza y la creatividad y la inspiración y la valentía política. Yo digo, o sea,
España, Brasil, Sudáfrica, que se había sumado Chile, la creación de nuevas alianzas, de nuevos actores y el papel que, por ejemplo, América Latina en este momento puede desempeñar como otro polo también de atracción y de reflexión sobre las alianzas para el desarrollo, ¿no? En términos de cooperación sur-sur, triangular, de narrativas, ¿no? de desarrollo, de reflexión sobre el debate global en términos de cambio climático, financiación, en un momento en el que también América Latina tiene un panorama muy heterogéneo o diverso, vamos a decir así, ¿no? ¿Cómo podemos también fortalecer esas alianzas con nuevos actores, sobre todo con América Latina, ¿no? Sí, Pensando que también hay una situación me parece realmente incierta, ¿no? Es decir, creo que venimos de un periodo donde de manera casi realista, incluso echado de estas cosas que yo, periodo en el que estuvo Borrell con Europea, que se consiguió hacer y rehacer la Unión Europea después de un montón de años, ¿no? Donde se sí, me parece que ese proceso sigue vivo, pero a mí lo que trasladan los colegas que están siguiendo eso es que cuando estaba en la comisaría hay dudas, ¿no? De comisaria de esa representante, ¿no? Y que no parece la prioridad clara de esa. Que en mi opinión, además, creo que es una unión regional en la que, contra lo que pensamos muchas veces, ahora mismo Europa no tiene mucho más que ganar de problemas. Porque yo soy, yo estoy preocupado por lo que pueda pasar con Europa. Desde luego va a ocupar el espacio de las instituciones, pero no es una cosa que esto de hecho, es la primera vez que el Parlamento Europeo no consigue una declaración para el Parlamento Europeo, que se anunciaba que la oficial era parlamentario de la derecha que venían a limitar. Es decir, esto no es una cosa menor. Las posiciones en la negociación de la Unión Europea han sido durísimas y cerradas en muchas cuestiones. Y la estrategia de la Unión Europea, pues va generando dudas, ¿no? Es decir, yo entiendo que la Unión Europea está en un contexto una especie de laberinto muy difícil de resolver, tratando de hacer frente a la competitividad china, tratando de hacer frente a productos de esa competitividad, o esa posición de desventaja de amenazas de desindustrialización en determinados focos, y encima viene la lógica desde el Atlántico Norte, ¿no? Con la OTAN, etcétera, y con esta ausencia de calidad, me parece, ¿no? Yo entiendo ese laberinto, pero en las estrategias en lo que a ayuda se refiere y demás, pues hay un interés, la estrategia de patente y tal, un interés en vincular toda la acción exterior, incluida la población, a la mejora de la competitividad. Entonces, no va a ser fácil combinar los aspectos, ¿no? No va a ser fácil porque lo que sabemos por los socios del sur es que lo que se pretende es tratar de reorientar algunos de los impactos que la Unión Europea está teniendo con algunas de sus inversiones en los territorios. Entonces, hay un diálogo difícil, el tema migratorio parece también como una amenaza fuerte también, ¿no? Me refiero a la interferencia del tema migratorio en los fondos de la y tratando de reorientar, como se dice textualmente, ¿no? Para la ayuda para la contención de los flujos migratorios, ¿no? Esto es una propuesta que en parlamentos regionales aquí se las escuchamos a Vox, ¿no? Y en otra dimensión forma parte de la estrategia europea, ¿no? Entonces, Europea está a la sala, los federales de Bruselas o de cualquier otro lado, que nos agachan también, se dirigen a España diciendo como que el gobierno de España es la esperanza para todo, ¿no? Porque claro, están viviendo situaciones muy complicadas, de acuerdo con eso, pero claro, aquí en Europa hay una influencia muy relativa ahora, ¿no? Hay una diversificación importante
sacar este tema, nos llega mucha preocupación por las medidas y las regulaciones que están cerrando el espacio cívico, ¿no? Cerrando el espacio de las asociaciones y demás, ¿no? Hay, bueno, pues toda una influencia negativa, a mi juicio, como hay quien lo llama la buquerización de los países, ¿no? Esta lógica de conseguir proporcionar seguridad en países y sociedades que han sido tradicionalmente muy castigadas por la violencia directa, conseguir seguridad, aunque sea prescindiendo de determinados derechos, ¿no? Y determinadas salvaguardas y garantías en los sistemas judiciales, penitenciarios, etc., ¿no? Conocéis un poco la experiencia de El Salvador, supongo, ¿no? Y la verdad es que esto se ha convertido en un atractivo electoral, no solo para opciones más conservadoras. Entonces, bueno, pues, nos verán con preocupación, ¿no? que hay quiebres en ese sentido. Pero es que la Unión Europea está persiguiendo el activismo climático. O sea, es que hay un avance de todo eso que hay que trabajar mucho la narrativa, mucho las estrategias de comunicación también y mucho la política activa, ¿no? Y por ahí es por donde yo veo que puede haber ciertas conexiones interesantes, ¿no? para todo eso. Y una última intervención, y damos la palabra. Sí, o sea, sobre América Latina y o sea, una decisión general, pero que vale mucho para los países de América Latina. Es obvio que la ayuda al desarrollo, que la cooperación al desarrollo, salvo en el caso de Haití, donde sí es significativa y en algún momento de alguna crisis o emergencia, en términos de volumen no es significativa en el caso de América Latina. Sin embargo, sí ha catalizado cambios, sí ha generado, sí ha permitido a muchas organizaciones de mujeres indígenas de salir adelante y poder plantear y poder alzar voz, y muchas reformas institucionales se ha podido generar también ahí. La reflexión creo que vale para otros países de medio ingreso, fundamentalmente o de bajo, pero no de los más frágiles, es que incluso aquellos con una participación de la cooperación en los presupuestos más significativa, la confianza tiene que ser en términos financieros fundamentalmente de presupuestos públicos, o sea, del marco fiscal doméstico. Y esto se vuelve más importante si cabe para más países. Y para eso la fiscalidad internacional, acuerdos como de los que estábamos hablando, son críticos, porque realmente hay una responsabilidad en cada país de cómo pueda avanzar. ¿Quién financia? Pues, ¿qué es lo que sirve? Sigo en el campo de la cooperación internacional. ¿Qué es lo que hace falta? Seguir apoyando las interacciones, los cruces, a cierto espacio de sociedad civil que sigue siendo crítico y que no puede ser manipulado desde los diferentes gobiernos, y las interconexiones para iniciativas regionales y regionales, para que nos podamos seguir afrontando los bienes públicos, nacionales, globales, de una manera conjunta, y que es imposible que cada uno lo haga. Ahí es donde la cooperación juega, y ahí es donde cuidado a la SURSUR también quería llegar, tiene un rol. Yo durante bastantes años estuve metido en el ámbito de la cooperación SURSUR, de hecho dirigí el primer informe iberoamericano sobre la cooperación SURSUR y triangular, y estuve trabajando con todas las agencias de cooperación de América Latina o las instituciones generales. La energía es gigantesca y hay mucho de eso. Ahora, la financiación es más. Y aquí lanzo el reto, ¿no? A quienes estéis de hacer también una contribución. No estoy diciendo una contribución para financiar desde Chile el sector salud paraguayo, pero sí para que se pueda generar esa interacción entre los países que permita que haya una relevancia de la cooperación sectorial en los diferentes ámbitos sin esperar que sea España quien pueda financiar. Porque ya no va a estar eso, incluso aunque España siga poniendo. No es ese el paradigma tiene que ir cambiando hacia otro realmente mucho más horizontal. Y la responsabilidad de la horizontalidad está fundamentalmente en quien dona, quien aporta, pero está también en quien puede estructurar unos mecanismos de cooperación totalmente diferentes a los habituales norte-sur de estas décadas pasadas. O
sea, esto sobre las relaciones entre los dos, entre los hombres. Yo creo que en el ámbito comercial se están viendo algunos al menos de sí ocupar un cierto espacio, pero francamente yo lo que detecto es mucha crueldad. O sea, es mucha distancia. Es mucha distancia y no es la que existe dentro de las organizaciones, pero cuesta mucho apalancar. Y esa mucha distancia, y es mi reflexión última, porque habías tocado una de las narrativas, tiene que ver en parte por el clásico de América Latina, que vamos a hablar desde España y Portugal, quienes hacen esta defensa y un poco de Francia, en fin, y más una dinámica de un refoco hacia Asia, más que clásico africano, porque siempre tiene un peso que sí es significativo. Hay algo más añadido a la reflexión que estaba haciendo Pablo sobre el medio político, el geopolítico global, y es el de la localización en el peor sentido. No el de la localización de la cooperación que se ha llevado desde el país o las organizaciones locales, que es algo de donde estamos en el camino del paso 3 de 10, y nos llevamos el tiempo de llegar al paso 7, sino el que las miradas están aquí, están en la botella de agua, que no es que las sociedades están mirando solamente aquí, que las organizaciones, prácticamente todas las ONGs internacionales aquí en España han tenido que desarrollar algún tipo de programa doméstico por misión, por lógica, por sentido. Lo están haciendo francamente bien, pero también por conexión, porque si no se produce una desconexión con la sociedad española, que puede tener sentido, pero cuando deja de tener sentido es cuando ya me da exactamente igual, cuando ya notas que pierdes ese respaldo de decir, oiga, que hay una crisis humanitaria, que hay una solidaridad global, que somos parte de una humanidad, en fin, esos conceptos que nos han unido durante las décadas, no solamente a nuestra generación, sino en buena medida a nuestros padres.